Buenas tardes, licenciada. Bueno, prácticamente, si lo tomamos en cuenta para Guatemala, pues realmente sí excederíamos en ciertas áreas geográficas la capacidad ambiental, ¿verdad? Pero tal vez en otras áreas, pues tal vez habría opción de expandirse, ¿verdad? Por eso es de que se necesitaría, ¿verdad? Realmente una efectiva evaluación de qué área se puede aprovechar, ya sea para vivienda, para agricultura y todo de la población, y qué áreas están sobrepobladas de esto, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que necesitaría el país primero sería una mejor evaluación acerca de cómo está distribuida toda su área geográfica. Gracias. Gracias. ¿Creen ustedes que en Guatemala tenemos información suficiente para poder determinar la capacidad de carga ambiental humana? Ya, aunque no necesariamente tiene que ser exacto, ¿verdad? El dato para poder calcular. Los economistas generalmente vivimos haciendo suposiciones o dejando supuestos, digamos, en todo para acercarnos a la realidad y ya sabemos que todos los resultados, pues, no son exactos al 100% y que la información sí ayuda, pero casi siempre hay elementos, variables que se escapan, digamos, y hacen que no, o sea, en ningún momento va a ser exacto, pero, o sea, con las deficiencias que tenemos aquí, como que sí va a estar, podría ser bastante sesgado, pero me gustó, chicas, el artículo, muchas gracias. Em, Podemos pasar al segundo grupo. Gracias, licenciada. ¿O quiénes van en la lista, jóvenes? Bueno, bueno. Em, Vamos a revisar entonces en la lista, ya que no hay quien se anime. Vamos a ver quién está ahí ya anotado. Licenciada, buena tarde. ¿Le puedo leer las personas que están anotadas en el Ah, nuevo ya. listado que se... Sí, Sí, gracias. Gracias, Aura. va, un segundo. Para el salón 211 está, bueno, está anotada Merly Urendi Urtarte García. Está del carnet del más reciente Sí, al, el más al, antiguo. Ajá, al más antiguo, ¿verdad, licenciada? ajá. Sí. Luego está Aníbal Eduardo Alvarado Ramírez, Julia Andrea Valle Fajardo, ella creo que ya pasó, pero no se anotó en este listado. Ranieri Alberto Mancilla, luego está Andrés Augusto Quiñones, Gerardo Alfonso López Hernández, Andrea Yulisa Rustrián del Cid, Kenneth José Antonio Revolorio Roldán, Ronald Josué Gómez, Linda Pamela, es la señorita que acaba de pasar, la estudiante. María Isabel Roca Martínez, Kateri Suseli Patzán Salik, Michael Estuardo Soc Jerónimo, Johanna Raquel Arroyave Álvarez, Limni Abigail acaba de pasar, ¿verdad? Ajá. Sí, ella.
Ajá, ella acaba de pasar con la otra compañera. Luego está Valeria, Andrea, Natalia, Edson, Emanuel García Vega. Pero nadie contesta, ahorita está leyendo y nadie dice nada. Bien, licenciada, yo Sí, le quería decir que Aníbal don, y mi compañero ya pasamos. Ah, ok. Fuimos de los Pero primeros. También ahorita Julio Adriana ya no pasó han con pasado. Ronald. que manda, ya no entendí qué dijeron. ¿Quiénes faltan? O sea, los que ya pasaron, no hay ningún problema. Exacto. Ajá, entonces yo leí varios, ¿verdad? Entonces, no sé. Y está la última, la última persona es Carnet 2002, licenciada, 18007, Ángela Patricia Barrios González. Bueno, voy a dar clases ahorita y avanzamos. O sea, les voy a dar para que el miércoles continúen con las presentaciones. Sí, Valeria. Buenas tardes, licenciada. Nosotros con Eli ya tenemos nuestro video listo. No nos anotamos en el Excel, pero lo tenemos listo. Ah, pero mejor dejémoslo para el miércoles. Ahora pues les voy a dar clase. Muchas Ah, gracias, Valeria. perfecto. Está bien, licenciada. Gracias. Entonces, vamos a, porque de todos modos con ustedes estamos atrasados con el contenido. Ya avanzamos un poco más con los del otro salón. Entonces, vamos a caminar. Con ustedes ya habíamos visto que era la tasa, ¿verdad? Y también la probabilidad. Sí, licenciada. Va. Entonces, entramos a lo que es el instrumental para el análisis. En este punto, ya están viendo la diapositiva. Sí, licenciada. Ah, va. Sí. Ah, va. Excelente. Ok. En este punto, lo que vamos a revisar es las maneras en las que se trabaja, se hacen los distintos análisis de la información. Todo lo que se obtiene a través de las fuentes de información demográfica, pues pasa a analizarse. Y existen varios tipos de análisis. Está el análisis transversal y el análisis longitudinal. Esos son los que se utilizan dentro del análisis demográfico. Existe un tipo de análisis que es el análisis horizontal, pero que generalmente se utiliza en otros ámbitos, digamos que es muy útil, sobre todo para ver el funcionamiento de algún tratamiento médico o algo así muy específico de otras disciplinas. Dentro del análisis demográfico, lo más utilizado es el análisis transversal, que es este tipo de análisis que se realiza en un periodo de tiempo determinado. Ven ustedes que cuando se pasa un censo de población, se toma como una fotografía, ¿sí? De un momento en el tiempo, ¿sí? Y nos muestra, digamos, el estado de la población en cuanto a distintos indicadores demográficos en ese momento, ¿sí? Y entonces, eso es lo que hace el análisis transversal. Considera como referencia a las poblaciones que pertenecen a distintas generaciones o cohortes porque evalúa todos los rangos de edad. ¿Qué sucede con cada grupo de edad? Y también en el diferencial de sexo, sea hombre, sea mujer. Permite entonces capturar el estado de los componentes de la dinámica demográfica en un momento del tiempo. Y esto lo que a su vez permite describir y analizar distintas generaciones, ¿sí? En un momento de la historia, ¿sí? Entonces sus indicadores sí están afectados por un conjunto de efectos perturbadores. Por ejemplo, la edad en el calendario, ¿verdad? Afecta porque obviamente tenemos
gente que nace en enero y en diciembre, y van a estar en el mismo rango de edad, digamos, en un mismo periodo, digamos, en un año, y casi encontramos que ahí la diferencia es de un año calendario. Entonces, existe, digamos, ese tipo de efectos perturbadores, pero que son, digamos, parte del análisis y son elementos que se van tomando en cuenta. Las medidas transversales también pueden ser afectadas por cambios momentáneos o pasajeros, que posteriormente pueden ser compensados por otros cambios. Chicas, aquí todo feo está de igual caracteres aquí, pero de sentido inverso. Digamos, existen cambios momentáneos. Vean ustedes qué pasó con la pandemia. Esto afectó en muchos sentidos variables demográficas, económicas, sociales, de todo, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre en distintos hechos o fenómenos políticos también que pueden tener incidencia e incluso en variables demográficas. Como estamos hablando de un momento en el tiempo, ¿verdad? Es ahí donde se percibe, digamos, esos cambios y que pueden afectar y que estén en ese momento en el que se está haciendo el censo, por ejemplo, o una encuesta demográfica. Otro tipo de análisis que les comentaba es el análisis longitudinal, y este se realiza cuando la observación o medición de los hechos demográficos se hace sobre una cohorte o una generación, digamos, los nacidos en 2000, ¿verdad? Y entonces se empieza a trabajar a esta misma generación a lo largo de la vida, todo el lapso de su existencia, ¿sí? Eso se va revisando en fases repetidas. Entonces, esto implica un seguimiento o una visión retrospectiva de la historia demográfica de los individuos, porque se va viendo qué es lo que le ha pasado en distintos años, en distintas épocas. Y el objetivo de estos estudios longitudinales es obtener información sobre un proceso de cambio. Sirven para estimar incidencias y anticipar riesgos. O sea, sabemos que a tal edad pueden aparecer enfermedades en este grupo de personas. Ya sabemos que en esta población de 18 a 25 años se observa mucha incidencia de accidentes o X cosas, ¿no? Entonces esto sirve conforme se va revisando, ¿verdad? Y se van anotando estos hechos que van pasando, se van anotando para confirmar, digamos, o proyectar estas mismas situaciones en futuras generaciones y tomar medidas, digamos, para minimizar riesgos o estos eventos si es que están provocando algún daño a la población. El mayor problema que tiene este tipo de análisis son los costos económicos, porque al trabajar con cortes reales, pues tiene que hacer a largo plazo, o sea, se hace a lo largo de la vida, digamos, pueden ser o periodos de 10, 15, 20 años, entonces hay que hacerlo de forma repetitiva, digamos, para ciertas fases de la vida de una generación o de una cohorte. Sí, entonces el principal problema de este análisis, la necesidad de observar una cohorte real, es que hay que esperar a que ésta sea afectada por el conjunto de hechos demográficos a los cuales es susceptible, digamos, si es lo que se va a buscar o ver, es la muerte, hay que esperar que se muera el último de esa generación, casi como para tener los resultados. ¿Sí se comprende? Sí, Sí, licenciada. Muy bien.
Y bueno, aquí lo que vemos son las diferencias en estos tipos de... Licenciada, ya no cambió de diapositiva. No cambió. Ya no. Creo que estaría como en un cuadro, ¿no? En la diapositiva 14. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ah, listo. Les decía que en este cuadro, digamos, lo que nos permite es ver las diferencias que hay entre un estudio transversal y un longitudinal. Entonces, los transversales son rápidos de conducir, ¿verdad? Porque se hacen en un momento del tiempo para todas las generaciones, digamos, de una población y ahí se acabó. Y los longitudinales llevan un tiempo más prolongado, desde años hasta incluso décadas. El estudio transversal se conduce para un periodo de tiempo determinado, mientras que el longitudinal requiere que el investigador observe a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. Los estudios transversales no pueden ofrecerle a los investigadores una relación causa y efecto, porque obviamente se estudia en un periodo del tiempo y no estamos viendo evolución de ninguna variable específica, digamos, o para una cohorte, mientras que los longitudinales sí ofrecen una relación causa y efecto. Pueden verse, digamos, en este periodo ocurrió esto, y vean más adelante, esto le pasó a esta generación, ¿verdad? Entonces hay manera de estar observando a esa generación y saber qué pasa después de un hecho en especial. Con los estudios transversales se pueden observar diferentes variables en un solo momento, mientras que los longitudinales solamente se puede observar o estudiar una variable. Los transversales son más económicos, los longitudinales más costosos. Y los transversales se observan diferentes variables y en el caso de aquí es longitudinal, no se pueden observar muchas variables. Muy bien, jóvenes. ¿Sí, se entiende la diferencia? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora vamos a entrar a ver el diagrama de Lexis. El diagrama de Lexis es una de las pocas herramientas que nos permite hacer un análisis longitudinal, ¿sí? Porque justo trabaja sobre una cohorte o una generación en particular. Y por eso se trata de una gráfica que representa fenómenos demográficos en el tiempo y facilita la comprensión de diferentes medidas. Este es el autor, Wilhelm Lexis, que fue el que elaboró el diagrama de Lexis en 1875. Y este diagrama permite la representación de fenómenos demográficos en el tiempo, facilitando la interpretación de diversas tasas e indicadores. Aquí vemos cómo se va representando el diagrama de Lexis. Pueden ver ustedes, en el caso del diagrama de Lexis se representa como es una gráfica, es como una matriz. Entonces, en esta matriz se representa años calendario con edades de ciertas cohortes o generaciones. Y entonces vean ustedes aquí en primer espacio, ¿verdad? En el eje horizontal se representa el tiempo calendario y en el vertical la edad. Vean aquí, por ejemplo, en la primera línea tenemos 1990, ¿sí? Pero aquí tenemos 1 de enero del 90, 1 de enero del 91, 1 de enero del 92, 1 de enero del 93. Y en estos son puntos, digamos, específicos que están marcados, digamos, para mostrar que siempre se refieren a una fecha
calendario. Entonces, en este punto, por ejemplo, que está justo en medio de estos 2 años, tenemos el 30 de junio del 90. Aquí tenemos un punto cercano al año 92 y este representa 1 de noviembre de 1991. Y luego encontramos este, sí, que representa este punto, que es el 1 de abril del 92. Y arriba lo que se está representando son las edades en años. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, lo que nos dice es que en este mismo punto del 30 de junio del 90, aquí tendría 6 meses alguien que nació el 1 de enero del 90, ¿sí? Esa misma persona el 1 de noviembre del 91 tenía 1 año, 10 meses. El 1 de abril tenía 2 años y 3 meses. Y el 1 de enero del 93, 3 años. ¿Me van siguiendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Va. Y entonces aquí lo que encontramos, esto cómo se va representando en letras del alfabeto. Por ejemplo, están los años calendario, ¿sí? Y letras del alfabeto, que nos van hablando también de segmentos que están dentro de este eje horizontal. Por ejemplo, AG, vean ustedes, AG significa, aquí vean ustedes, AG son 6 años, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? En este caso, BC, estamos hablando del año 98, ¿sí? Aquí ven ustedes, E apóstrofe es un punto, es una fecha en especial que representa el 30 de octubre, ¿sí? Y luego la C apóstrofe también representa una fecha calendaria, que es el 30 de junio del 99. Licenciada, buenas noches, perdone, ¿por qué la BC representa únicamente el año 1998 y por qué no toma el 1999 también? Si está tomando las 2 letras. Porque entonces tendría que estar tomando CD también, porque el año 99 ya es otro año. Aquí solo está hablando que el espacio que hay entre BC. Ah, ya, el espacio. Muy bien. Ajá. Gracias. Bueno. Muy bien. Aquí está representado el diagrama de Lexis. Ven ustedes, igual es como tenemos 2 ejes aquí, el eje de las X, el eje de las Y. Y entonces es un sistema de coordenadas igual perpendiculares. El eje horizontal o la abscisa están las fechas calendario, ¿sí? O años calendario. Y en el eje vertical o de las ordenadas están las edades o la duración de la vida de las personas que van a estar representadas. ¿Se va entendiendo? Vean ustedes, aquí está representado el diagrama de Lexis, pero un diagrama que está simbolizando o representando décadas, ¿sí? Y entonces aquí encontramos generaciones de 10 años, o sea, son generaciones que hay en una década, ¿sí? Pero digamos, este solo es un ejemplo también del tipo de análisis que hemos visto y de lo que se puede trabajar
en un diagrama de Lexis. ¿Sí? Tenemos tiempo de vida en las ordenadas, ¿sí? El eje de las Y, y tenemos calendario, años o décadas en las X. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, siempre aquí son nacimientos, obviamente, ¿verdad? Al 0, ¿verdad? Y luego van estas generaciones a través de los años y de las décadas. Aquí tenemos del 1910 a 1920, es una generación, dice, son las generaciones entre 1910 y 1919. Y así sucesivamente. Y luego van viendo ustedes lo que va representando años, ¿sí? En este primer cuadro va la primera década, o sea, los primeros 10 años, 20, 30, y aquí son estas generaciones, bueno, que ya en los 90, digamos, esta generación que nació en 1910 va a estar entre 70 y 80 años. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Sí, licenciada. Muy bien. Licenciada, Aquí disculpe, tenemos, ¿sí? estas diapositivas no están en la página, ¿verdad? Ay, no recuerdo, pero igual se les comparten. Ah, ok, Y por gracias. favor, revisen los documentos. Ahí están los documentos sobre el diagrama de Lexis. Por Ah, ok, favor. gracias, licenciada. Bueno. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos años calendario. Vemos aquí del 96 al 2003. Y aquí tenemos, cada cuadrito representa una edad diferente, ¿sí? De 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y entonces aquí hay una línea que representa el nacimiento de una persona, digamos. O pueden ser varias personas que hayan nacido en el 1 de enero de 1996, ¿sí? Y cada enero, pues, va a cumplir 1 año, ¿sí? Aquí cumplió 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y en este punto se interrumpe la línea de vida porque muere la persona, ¿sí? Ahí es el punto mortuorio, ahí se interrumpe y hasta ahí llegó, ¿sí? A la edad cumplida de 4 años. Vean ustedes entonces, aquí hay varias líneas, por ejemplo, aquí está esta línea vertical, esta línea horizontal, que representan un segmento, digamos, y tienen una interpretación especial. Una línea horizontal tiene un significado porque al estar horizontal está ligada a la edad. ¿Están viendo eso? ¿Sí? Sí, Lick. Y cuando es vertical está ligada a un año calendario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la P, y esta es una línea vertical, que está justo para el año 98, pero está también aquí, vean ustedes, entre el grupo de edades de 4 y 5 años, ¿sí? Y entonces aquí lo que nos dice es el grupo de niños, ¿sí? Que tienen 4 años cumplidos, que llegaron a 4 años cumplidos durante el año de 1998. ¿Me siguen ahí? Y ahí sería únicamente los que llegaron hasta esa edad y ahí murieron. No, ahí no están hablando de muerte, yo no he dicho que se murieron. Ah, ok. Ahí estoy diciendo que son niños
que cumplieron los 4 años durante 1998. ¿Sí? En este caso, vean ustedes la parte horizontal. Ahí está mostrando otra interpretación, porque aquí lo que nos dice son niños que cumplieron 2 años exactos durante el 2001. ¿Sí? Niños que cumplieron 2 años durante el 2001, porque aquí están marcando a todos, ¿sí? En cambio, aquí solo está marcando al 98, o sea, y aquí tenemos a los que llegaron, los que cumplieron 4 años hasta el año 98. Y aquí, 2 años cumplidos entre el 2001, en el año 2001. Cuando se habla de un punto mortuorio, y eso es lo que ya viene y que les voy a explicar, se representa de una forma diferente. Cuando se habla de una muerte, se cierra un círculo, digamos. Ahí es un cuadrado o un triángulo porque significa que se cierra una línea de vida. ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí, estas 2 líneas paralelas lo que hacen es marcarnos una generación, ¿sí? Todos los que nacieron en el año 96 y les está dando seguimiento, ¿sí? Pero luego vemos aquí que hay un segmento que está tapado. Digamos, A, B, C y D. Cuando hay un cuadrado, algo así como esto, es que se está reconociendo muertes, ¿sí? Y estaríamos hablando del grupo de niños de la generación del 96, ¿sí? Que murieron. ¿En qué año sería que murieron? ¿2001? Ajá, los que murieron en el 2001, nacidos en el 96. ¿Y qué edad tendrían los de este grupo? 5 años. Ajá, pueden ver ustedes que están marcando 4 y 5 años. ¿Sí? Como ven ustedes, no es un cuadrado perfecto, no que es un rombo. Entonces vemos aquí que aunque nacieron en el 96, están en edades diferentes. Algunos murieron con 4 años cumplidos, todos los que están en este triángulo, ¿verdad? Antes del 5. ¿Ven ustedes este triángulo que es ABC? Son niños que murieron con 4 años cumplidos. Y los que están en el otro triángulo murieron con 5 años cumplidos. Entonces, ahí hay que, digamos, dejar la interpretación algo abierta, ¿verdad? Porque está integrando a estos 2 grupos de edades. Entonces, tendríamos que hablar en este caso de la generación del 96 que murió en el año 2001, ¿sí? Comprendidos entre 4 y 5 años. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, dicta. A ver, este segmento que está aquí arriba, que es ACD, por ejemplo, serían los niños nacidos en el 96, ¿verdad? O niños
fallecidos en el 2001 con 5 años cumplidos. ¿Sí? Ahora vean esta línea vertical que está aquí, 30 de junio, dice. Si vemos solo la línea, obviamente esa línea no es un círculo que se cierra, ¿verdad? Sino que solo nos habla de una fecha en especial en estos puntos. Eso quiere decir que se refiere a todos aquellos niños nacidos en el 96 que llegaron con vida al 30 de junio del 2001. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Va. Veamos entonces este siguiente diagrama. Tenemos aquí entonces una generación, ¿no? Todos los que nacieron en el año 90, ¿sí? Y todas estas líneas punteadas que ustedes ven aquí representan líneas de vida, o sea, son esos niños cuya vida está marcada ahí, ¿verdad? Que son un montón, obviamente, ¿verdad? Pero aquí para facilitar el análisis, nosotros vemos poquitas, pero en un país son miles de miles. Y entonces, está siguiendo este análisis está siguiendo a la generación nacida en el año 90, ¿sí? Y luego vemos aquí ya unas letras a las que podemos ya darles una interpretación. Por ejemplo, si vemos este segmento MN, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo lo podemos interpretar? Tal vez los niños nacidos en el 92, licenciada. De 1 a 2 años. ¿O estoy mal? ¿Alguien más quiere decir qué es lo que entiende? Ok, sí, eso también. Vean ustedes, pero como estamos hablando de una línea, ¿verdad? Siempre lo asociamos a una fecha. Y justo aquí, si ven, estamos hablando de la generación nacida en el 90, ¿verdad? Y esta generación justo son los niños nacidos en el 90 que llegaron con vida al 1 de enero de 1992, ¿sí? Pero también se puede, o sea, esa es una, y para completar es niños nacidos en el 90 que cumplieron un año, ¿sí? Durante el año 91. Ahora veamos otro segmento. Si vemos el segmento MNOP, o mejor no, hagámoslo más fácil, MNO, este triángulo que está aquí, ¿qué creen que significa? Ajá, sí, ajá.
Son los niños, ¿verdad? Obviamente siempre son los niños nacidos en el 90, la generación del 90. Son niños con un año cumplido que murieron durante el año 92. Muy bien. Y si hablamos del segmento PO, solo PO. Los niños de la generación del 90 en el año 93 llegaron a los 3 años cumplidos. PO, ajá. En el año 93, ajá, niños que nacidos en el 90, que llegaron con vida al 93. Y también son los niños con 2 años cumplidos. Ah, no, 2 años, sí, son los niños, pero como solo es una línea vertical, perdón, niños que llegaron con vida al 93. Niños de 2 años cumplidos que llegaron con vida al 93. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya son, Licenciada, ahí el análisis era la P y la O, ¿verdad? ajá, PO. Ah, y ahí, como decía, de niños que llegaron a los 2 años, pero como Ajá, está niños, hablando del ajá, PO, aquí no digamos abarca 3 por la línea que tiene ahí. PO, ajá, no, ahí no. Ah, No, ya. no, ahí solo son, digamos, años cumplidos, ¿verdad? Años Ah, ok. cumplidos son 2 años cumplidos. Ajá. O que llegaron vivos. Ahí principalmente sería eso, niños que llegaron vivos al 1 de enero del 93. Y es la generación del 90 que llegaron vivos al 1 de enero del 93. Ok. Por favor, tomen captura esto. Esa es tarea, por favor. Tarea que vamos a chequear en clase, ¿verdad? Este ejercicio obviamente lo vamos a revisar en clase, pero por favor, quiero que lo hagan, ¿sí? Y lo vamos a poner ahí. Ahora, si me hace favor, esa tarea, digamos, este sería un laboratorio 1. Laboratorio 1. Muy bien, licenciada. Listo, Linda, gracias. Muy bien, entonces esto, por favor, no importa, ustedes traten de hacerlo lo mejor que puedan, pero si no lo hacen bien, o sea, ni modo, ¿verdad? En clase lo vamos a resolver, pero si se va a poner como tarea, por favor. Bueno, jóvenes, entonces, ahí nos estamos quedando. Todavía nos queda contenido del diagrama de Lexis porque ya le vamos a meter numeritos a la matriz, ¿verdad? Ahorita es solo la comprensión, la lógica del diagrama de Lexis y ya le vamos a meter numeritos en la siguiente clase. Entonces, que tengan buena noche, que descansen. Licenciada, ¿el ejercicio para cuándo? Para el miércoles. Ok. Ajá, para el miércoles hasta las 6. Muchas Bueno, gracias, pues, licenciada. buenas noches, que estén bien.